Amén, mis hermanos. Continuamos con el libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy el autor, con esta oportunidad, el autor nos va a traer el ejemplo de los que caminan en la fe y de los que vencen en la fe. Amén. El poder de la fe para aquellos que se aferran a ella. Amén. Y aquí nos va a dar una lista de algunos, yo diría, los campeones de la fe y de hombres que realmente alcanzaron la promesa o permanecieron en la fe a pesar de las diferentes circunstancias que vivieron. Amén. Dice el capítulo 11, versículo 1: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Realmente la fe en términos generales, la gente habla de fe en todos los términos, ¿verdad? Ahí está la fe secular y la fe espiritual. La fe natural, que es la que la persona tiene de alcanzar aquello que quiere, que busca, que anhela, que espera. Amén. Y que de alguna manera se tiene esa certeza de que se va a obtener lo que se quiere, o lo que se busca, o lo que se espera. Amén. La fe no es ilusión. La fe es algo que realmente está sembrada en el corazón de la persona. Amén. La ilusión es una idea que la gente se hace, pero no tiene suficiente certidumbre de ello. Amén. Y dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Realmente la fe es lo que nos lleva a buscar aquello que, aunque no vemos, sabemos que está ahí esperándonos. Amén. Porque a lo que se ve, dice la Escritura, hay que esperarlo. Amén. Así que, aunque no hemos visto al Mesías, ni hemos visto al Padre, ni hemos visto ángeles, malajines o nada de estas cosas, ¿verdad? Y aún tal vez no hemos visto milagros físicos de Dios, como a otros se les ha concedido ver, ¿verdad? Darle vista a los ciegos o cualquier tipo de milagro que Dios pueda hacer, pues aún así tenemos la certeza de lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque la certeza de la fe está basado en lo que hemos oído y hemos creído. Amén. Y es esa certeza que Dios va. Ahora, la certeza de la fe y la convicción de la fe es algo que Dios va fortaleciendo cada día en nuestras vidas en la medida que nosotros nos aferramos a ella. Amén. Así que si uno se aferra a la fe, es difícil que se desprenda de ella. Pero si la descuidamos, claramente si dejamos que las distracciones de la vida, del mundo, o los deleites y placeres de la carne nos distraigan, pues fácilmente sí podemos caer de la fe. Pero si nos aferramos a la fe y no nos soltamos de ella, vamos a poder realmente terminar la carrera. Amén. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es, porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Amén. O nuestros antepasados. Amén. Dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí entonces la creación del mundo es una cuestión de fe. La ciencia, los científicos tratan de averiguar, ¿ven?, cómo se formó el universo, cómo se formó la tierra, cómo se formó el hombre y todo esto, ¿verdad? Y todos son hipotéticamente, pues plantean sus hipótesis, sus ideas, y cada uno de acuerdo a lo que va investigando, a lo que va conociendo, entonces van hablando. Pero en realidad el hombre jamás podrá conocer y jamás podrá entender la creación del universo. Amén. Porque hasta el día de hoy, todo lo que se ha avanzado la ciencia en cuanto al universo y la creación del universo, aún hay cosas que nos sorprenden, hay cosas nuevas que aparecen. Amén. Y aún cuando se analizan esas cosas, pues para nosotros la fe no está basada en lo que dice la ciencia, sino que creemos a lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios, que todo fue creado por la palabra de Elohim. Fue Dios que de la nada creó
todo lo que existe. Amén. Dice, por fe, Abel presentó a Elohim una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Elohim testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto aún hablaba por medio de ella. Amén. ¿Qué fue lo que Caín y Abel, nos dice la Escritura, que presentaron los dos ofrendas? Pero que una ofrenda fue aceptada y no la otra. Ahora, ¿por qué fue que fue aceptado la ofrenda de Abel? Y entonces algunos a veces tratamos de explicar de que fue porque la ofrenda de Abel era conforme a lo que Dios quería, pero en realidad lo que nos dice aquí, que la diferencia entre uno y otro, ¿cuál fue? La fe, la actitud. Amén. La fe con que ellos presentaron su ofrenda delante de Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio en ellos? El corazón de ellos, la sinceridad del corazón de ellos. Caín se acercó a Dios y le presentó ofrenda, pero su corazón en realidad no era sincero. En realidad Caín no tenía la fe necesaria para mantener su fe. Amén. Por lo tanto, claramente Abel creyó en Dios y le creyó de corazón y le sirvió de corazón, y lo que hizo, lo hizo en realidad en base a su fe. Claro, Caín no solamente creía a medias, sino que Caín realmente no llegó a conocer a Dios aún así, cuando la Escritura dice que cuando Caín empezó a sentir envidia de su hermano, ¿verdad? Dice, le vino la palabra, ¿verdad? Y la palabra le dijo que mira, el pecado está a la puerta. Aún Dios le advirtió de el peligro que estaba corriendo de dejar que ese sentimiento adverso contra su hermano lo llevase a hacer algo de lo que se iba a arrepentir más adelante. Amén. Pero Caín no le creyó a Dios, ¿verdad? Aun cuando Dios le advirtió, lo cual revela que realmente Caín no tenía esa disposición de corazón para hacer la voluntad de Dios. O sea, lo que hizo, lo hizo porque tuvo envidia de su hermano que presentó la ofrenda, y entonces también quiso presentar ofrenda, pero no lo hizo con sinceridad de corazón. Amén. Y eso puede ocurrir. Hay muchas personas que pueden venir a Dios porque ven que otro viene, y porque a otro le va bien, y porque otro se ve bien, pero en realidad no lo viene a hacer de corazón. Amén. Y Dios lo que ve es el corazón de la gente. Amén. Y dice que aún después de muerto habla por medio de ella. Está hablando de la sangre, aún de la sangre derramada, ¿verdad? Dice que aún la misma sangre de Abel clamaba a Dios por justicia. Amén. Y que Dios, por causa de su fe, fue que le oyó el clamor de su vida. Amén. Luego pasa a otro, dice, versículo 5, por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Elohim, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Elohim. Una cosa que voy a hacer aquí es que uno puede hacer hipótesis en cuanto a qué pasó con Enoc. Amén. Pero el tema del autor aquí, el espíritu del autor, no es ponernos a suponer qué pasó con él, sino que creamos lo que la Escritura dice. Y que lo que le sucedió a Enoc, le sucedió ¿por qué? Por su fe. Amén. Si no fue hallado, si Dios lo trasladó, no sabemos para dónde. En realidad nadie sabe qué pasó con Enoc. ¿A dónde fue llevado Enoc? ¿Qué significa que fue trasladado o que fue tomado por Dios? Amén. Algunos creen que aún sigue vivo. Y aún más, hay una idea, una creencia de que los dos testigos que habla el Apocalipsis, que habrán de venir, o que Dios habrá de levantar, algunos los relacionan con los dos únicos hombres que la Escritura dice que fueron tomados, que fue Enoc y Elías. Amén. Ahora, en realidad, ¿qué pasó con ellos?
La Escritura nos dice algo muy claro para que nosotros no entremos en suposiciones. Dice, porque lo que es revelado para los hombres es para los hombres, y lo que no está revelado es para Dios. ¿Qué pasó con ellos? En realidad yo tal vez en otra ocasión llegué a creer algunas de esas ideas que se dicen de esto, pero ahora prefiero aferrarme a lo que dice la Escritura. Amén. Si la Escritura dice que fue trasladado para no ver muerte, pues eso es lo que creo. Ahora, ¿hacia dónde fue trasladado? No puedo suponerlo, porque no sé. Porque recuerde que el Mesías dijo algo. Amén. El Mesías dijo, nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo. Entonces, si dice nadie, pues ¿dónde está el no? ¿Verdad? Pero eso hay que dejarlo ahí. Amén. ¿Murió no murió? ¿O le pasó lo que le pasó a Moisés? Que después de muerto los ángeles tuvieron que venir para sepultarlo donde Satanás no pudiera apoderarse del cuerpo. ¿Ver? Solo Dios lo sabe, amén. Pero lo mejor es no suponer. Lo importante es que no le ocurrió algo que a ningún hombre le había ocurrido, y que le ocurrió fue por causa de su fe. Fue la fe lo que... Ahora, Dios le dio testimonio antes de que le sucediera esto, de que había agradado a Dios. O sea que él no le pasó eso sin saberlo, sino que fue consciente de lo que le iba a pasar, por cuanto había agradado a Elohim. Amén. Ya lo que se interprete, ya cada interpretación no podemos juzgarla, ¿verdad? Porque el único que conoce la verdad de todo esto es Elohim, el Dios. Amén. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. O sea, el punto principal de la fe es que no podemos acercarnos a Dios sin fe, porque nadie puede agradar a Dios si no tiene fe al acercarse, que fue lo que le pasó a Caín. Amén. Que es lo que también le ha pasado a muchos que han practicado la religión, pero que su corazón, como dice, el de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. No importa cuánto uno pueda acercarse, y es el peligro de que muchos no perseveran en la fe, porque al final se dejan vencer por la incredulidad, o por el pecado, o las tentaciones, o los deleites y placeres de esta vida, y al final se dejan vencer y dejan de creer en aquello que Dios ha prometido. Amén. Entonces, el punto principal es que si realmente queremos alcanzar la promesa de Dios y la bendición de Dios, tenemos que perseverar en la fe, porque si no perseveramos en la fe, no le agradaremos. No importa cuánta religión practiquemos, cuántos rituales practiquemos, si en realidad no tenemos fe genuina, y recuerde, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe si creemos o no creemos, y lo sabe en nuestra propia actitud, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que tememos, lo que planeamos. Amén. ¿Cuántas cosas planeamos? ¿En cuántos de nuestros planes está Dios? Hay gente que se mueve de aquí para allá, que hace planes de aquí, de cosas, pero ¿está Dios en todo eso? ¿Estamos pensando en Dios? ¿O estamos pensando solamente en nuestra vida terrenal? Amén. Ahora, no podemos juzgar a nadie, porque solo Dios conoce el corazón de cada persona. Por eso es que recuerde, no se puede juzgar por la apariencia, porque al final el que sabe todo es Dios, y es Él que va a juzgar nuestras vidas. Amén. Dice, por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según fe. ¿A qué movió a Enoc a construir una barca donde no había agua? La fe. Amén. ¿Y la gente se burlaba de él? Claro que sí, porque por esa fe condenó al mundo. Dice, ya que todos los demás murieron, ¿por qué? Porque no creyeron. Lo tildaron de loco o lo que fuera, se burlaron de él, y él ahí, martillazo, iba construyendo su salvación.
igual que nosotros, ¿verdad? Aunque el mundo se burle y se ría de nosotros, paso a paso vamos avanzando hacia la promesa. Amén. Y al final entonces es que se verá quién fue sabio y quién no fue, y quién fue necio. Amén. Entonces, todo esto el autor lo trae, recuerde, es para fortalecer la fe de aquellos que están corriendo el peligro de flaquear, de abandonar la fe. Y esto de verdad que es algo que le puede pasar a uno en cualquier momento. Hay aflicciones, hay sufrimientos, hay pruebas, hay tentaciones tan fuertes que si uno se descuida, que si uno no está bien agarrado de Dios, claramente también puede ¿qué? Flaquear. Por algo dice la Escritura, el que crea que está firme, ¿qué? Mire que no caiga. Cada día uno tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Y pedirle a Dios que nos ayude para no soltarnos. Amén. Y no creernos que ya estamos seguros, ni que ya lo hemos ¿qué? Alcanzado. Sino que cada día podamos construir y caminar hacia nuestra salvación. Amén. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjense que en todos estos personas, vemos que salieron a hacer lo que se les dijo, aún realmente sin ver las cosas, o sin saber a dónde ir. Vamos, a Abraham se le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y él salió sin saber a dónde era que Elohim lo llevaba. Amén. ¿Quién se aventura a vivir así? ¿Quién se aventura a decir, sabes qué, vete que yo te voy a mostrar a dónde tienes que ir? Amén. Y en una sociedad, en una generación donde todos buscaban la idolatría y eran esclavos de la idolatría, y él decidió creerle a aquel que le llamó. Y abandonó todo. Porque si miramos la Escritura, abandonó hasta al papá y a su hermano, amén, y a sus parientes, y dejó y se fue a seguir a donde Dios lo quería llevar. Amén. Dice, por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Y aquí el autor nos dice algo que generalmente uno tal vez no alcanza a percibir, y es que estas personas obedecieron a Dios porque Dios le permitió poder ver algo que los demás no vieron. Amén. Abraham no heredó la tierra a la cual llegó. Abraham llegó a Canaán, pero él no tomó posesión de la tierra. Incluso tuvo que comprar una cueva para poder enterrar a su esposa. Pero entonces, ¿qué los mantuvo? La fe, pero no solamente la fe, sino que estaban mirando que entendieron algo, que Dios les tenía construido ¿qué? Una ciudad, un lugar para ellos. Y caminaron mirándose lugar. Por eso es que nos dicen en alguna parte que así mismo nosotros tenemos que poner nuestros ojos ¿a dónde? Arriba donde está el Señor a la diestra del Padre, ¿verdad? Porque ese es nuestro lugar. Allá es donde queremos ir, poder participar de la vida y del mundo venidero. Amén. No mirando esto aquí, porque tal vez algunos ni alcanzarán a tener ni siquiera casa propia, pero Dios nos ha construido ¿qué? Una mansión para cada uno. Amén. Dice, por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que la había prometido. Y aquí recordamos cuando le vino la promesa, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que él se rió. Y se rió porque como ser humano también tenemos falencias, ¿verdad? Abraham no era perfecto, era un ser humano y también tenía sus falencias. Y aunque se rió, pues no dudó, pero sí llegó a tener cierta incertidumbre de que ya era un hombre adulto y su esposa era estéril. Pero una vez que Dios se lo dijo y se lo confirmó, ya no dudó, sino que se aferró a
a la promesa sabiendo que Dios ¿qué? Podía cumplirla. Amén. Entonces, puede ser que uno en cierto momento tenga momentos de flaqueza y aún dude. Amén. Y puede ser que dude, mi hermano, porque somos seres humanos y aún estamos en esta carne. Pero Dios nos va a confirmar esa promesa. Y una vez que Dios confirme la promesa en nuestro corazón, ya no habrá manera de que volvamos atrás. Dios tiene que confirmarnos. Amén. Porque aunque escuchamos aquí que Dios hizo su juramento y prometió y juró acerca de la vida eterna, claramente nosotros, hasta que Dios no la confirme en nuestro corazón, no estaremos en esa certeza, en esa seguridad de que eso es así. Que es lo que al final nos va a aferrar de una manera que jamás nos podemos separar de este caminar, amén, de este evangelio. Dice el versículo 12, y por tanto de uno, y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Debemos recordar que Dios le habló a Abraham de que la descendencia de él heredaría la tierra. Amén. Inclusive le dio hasta tiempo, ¿verdad? 400 años después, su descendencia iba a heredar ¿qué? Esa tierra que él había pisado. Pero mientras tanto, él, Isaac y Jacob no tuvieron esa herencia. Amén. Pero sí la van a ¿qué? La van a tener. Ahora, también hay que recordar que aunque Dios prometió que su descendencia heredaría la tierra, sabemos que no todos la heredaron. Que aún aquellos que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, no pudieron entrar. ¿Y por qué no pudieron heredarla? Porque no hubo fe en ellos, porque no le creyeron a Elohim, sino que dejaron que la incredulidad se apoderara de ellos, y solamente 2 de toda esa generación fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Amén. Y eso lo mismo pasa para nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos somos llamados a la salvación, todos somos llamados a la promesa de la vida eterna, pero no todos la alcanzarán. Y no la alcanzarán no es porque Dios no cumpla, sino que es que el ser humano fallará. Se dejará vencer por la incredulidad, por el pecado, por las tentaciones y los deleites y placeres de esta vida, y entonces no terminará la carrera. Amén. Ahora, ¿qué está haciendo el autor con nombrarnos todo esto? La certeza de que Dios cumple. La certeza de que si perseveramos en la fe, entonces alcanzaremos el galardón que Dios nos ha prometido. Pero tenemos que vencer correr nuestra propia carrera y vencer nuestra propia batalla, mi hermano. Luego dice, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, pues les preparó una ciudad. En realidad, si Abraham no hubiera creído, o los mismos patriarcas no hubieran creído, pues aun cuando Jacob volvió a su parentela, volvió a Harán a ver a su parentela, aún no se quedó allá para siempre, sino que una vez que cumplió el propósito del tiempo, una vez que llegó la revelación de Dios, entonces se volvió a la tierra de Canaán, sabiendo que no la heredaría, pero que conociendo que su familia, su descendencia sí la heredaría. Amén. Pero que no estaba pensando solamente en la tierra de Canaán, sino que estaba pensando era en la promesa de la habitación celestial que Dios les había preparado. Dice 17, por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir.
Ahora, Dios le da a Abraham un hijo y de ese hijo le declara que vendría la descendencia de él, pero una vez que se lo da, después entonces le pide que lo ofrezca. Amén. Y Abraham lo ofreció, o fue a ofrecerlo, con la intención de hacerlo. Dios lo detuvo, ¿verdad? Pero, ¿por qué Abraham lo hizo? Que era, según el texto, lo que había en el corazón de Abraham, que aún Dios era poderoso, ¿para qué? Para levantarlo nuevamente entre los muertos. Que aunque él lo sacrificara, Dios se lo podía, ¿de qué? Devolver nuevamente, porque Dios le había dicho que él era su descendencia. Amén. Y de él vendría su descendencia. Y esa es la fe de Abraham, que Abraham le creyó a Dios sin saber, sin ponerse a cuestionar, pero ¿por qué me lo quita? Me lo quiere quitar si tú me dijiste que que de él vendría mi descendencia. Amén. Y muchas veces nosotros así nos pasa que por el Evangelio entendemos que Dios nos pide que abandonemos ciertas cosas, ¿verdad? Que no nos apeguemos a ciertas cosas. Y empezamos a cuestionarnos, pero ¿por qué así fue la bendición que Dios me ha dado y por qué tengo que renunciar a eso? Amén. Pues mi hermano, si realmente le creemos, confiaremos que poderoso Él es para ayudarnos y sostenernos aun cuando nos pide aquello que nos ha dado. Amén. Porque fíjense que cuando hablamos en la mañana, nos dimos de cuenta que muchos creyentes fueron despojados de sus propios ¿qué? Aún de sus propios bienes. Por causa de la fe, fueron perseguidos, fueron encarcelados y aún los despojaron de sus propios bienes. Pero aún así no se inmutaron. ¿Por qué? Porque creían en Dios y confiaban en Dios y en la promesa que Dios les había dado. Entonces, cuando una persona realmente, cuando creemos en Dios, no nos aferramos a las cosas de esta vida, mi hermano. Hay una lucha, y no sé si ustedes la tengan, pero hay una lucha que creo que todo creyente tiene, y es la lucha de la existencia terrenal. Que aunque vivimos en esta vida y caminamos en la fe, aún el enemigo quiere intimidarnos, quiere inquietarnos, porque ¿y qué pasa si pierdo la salud? ¿Y qué pasa si pierdo la casita que Dios me dio? ¿Y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿O qué pasa si pierdo la compañía? ¿O si las cosas no me salen bien? Y el enemigo quiere que nosotros ¿qué? Nos preocupemos y nos afanemos. Y empezamos a cuestionar. ¿Y a qué nos lleva todo eso? Y fíjate que uno de los consejos del Mesías a los que lo oyeron, ¿cuál fue? Por nada estéis preocupados y por nada estéis afanados. Pero el punto es que uno no hace eso. Uno no deja de preocuparse y afanarse hasta que Dios lo va fortaleciendo a uno. Pero al principio uno siente esos temores y uno siente esas inquietudes. Amén. Hasta que Dios, a través del conocimiento, del entendimiento y del poder del Espíritu, le va dando a uno ese poder, esa fuerza, de que si tengo que desprenderme aún de lo material, pues hay que desprenderse, que si pierdo lo material, tengo a Dios. Y que Dios es fiel para sostenerme y para ayudarme. ¿Usted se imagina aquellas personas que fueron encarceladas, que se enfrentaban a la muerte por la fe? ¿Qué podían pensar de la fe? ¿Para esto nos llamaste? ¿Para que muramos aquí en un circo? Para ellos no fue fácil, mi hermano. ¿Y cómo fue que fue posible que, aún estando allí en medio de la muerte, en vez de ponerse a quejarse a Dios, alababan a Dios, menospreciando aún sus propias ¿qué? Sus propias vidas. Ahora, ¿pero quién hace eso? Todo aquel que se fortalece en la fe, todo aquel que cada día se va aferrando más y que va entendiendo que tiene que vivir conforme Dios se lo conceda. Que Dios no me llamó a vivir la vida de otro. Si vivió bien, si vivió mal, si vivió saludable, si vivió enfermo, eso es algo que Dios le concede a cada quien, y cada quien tiene que vivir confiando en su salvación y no en las cosas de este mundo. Amén. Una cosa es hablarlo, otra cosa es que cada quien lo viva. Amén. Pero que no nos tome desprevenidos, porque a veces las situaciones nos toman ¿qué? Desprevenidos, porque creemos que a nosotros nunca nos va a pasar. Dios siempre nos va a bendecir y vamos a estar siempre bien. No se confíe, mi hermano, porque si Dios quiere y quiere probarnos, entonces pasaremos lo que no pensamos. Amén. Y lo que tal vez no creemos. Amén.
O Abraham no llegó a cometer el error de que porque vino la hambruna a la tierra donde él estaba, ¿qué hizo? ¿Por qué se fue a Egipto Abraham? Porque tenía miedo de perder su vida y se quedaba allí. Amén. Y cuando uno está en necesidad es cuando las tentaciones más se aparecen. Amén. Ahora, Dios lo castigó por eso, ¿no? Dios también nos permite crecer cada día. Esta mañana hablamos de que podemos cometer errores, podemos tener fallas, pero cada día Dios nos va a ayudar ¿a qué? A entender más las cosas y a confiar más en Él y a no cometerlas tanto. Amén. Dice que por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que estaban por suceder. Por fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Recuerda que Jacob cuando fue a morir cruzó las manos para bendecir los hijos de Jacob, ¿verdad? Y bendijo al menor en vez del mayor. Amén. Cosa que lo natural era que bendijera ¿qué? Al primogénito, al mayor y no al menor. Pero guiado por el Espíritu, bendijo al menor, aunque también dio bendición sobre el mayor, pero la bendición quedó sobre el menor. Amén. Y todo lo hizo ¿por qué? Por fe, porque sabía que o Dios le reveló los planes que tenía para con esa descendencia. Amén. Y por eso es que cuando hablamos de los expatriados hoy en día, hablamos de la casa de Efraín. Amén. Que es a quien bendijo Jacob, de que se multiplicarían como los peces del mar. Amén. Y nosotros todos somos considerados ¿qué? Como casa de Efraín. Recuerda que la casa de Efraín está compuesta de las 10 tribus. Amén. Dice, por fe José al morir hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José antes de morir les anunció que Dios los sacaría a ellos de Egipto. Ahora, ¿lo creyeron ellos? Sabemos que todas las vicisitudes que vivieron los israelitas en Egipto no fue fácil, ¿verdad? Y aun cuando Dios mandó a Moisés para liberarlos, no le creían. Pero ya José le había anunciado por fe de que Dios iba a cumplir su palabra que le dio a Abraham. Amén. Dice, por fe Moisés, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer la aflicción con el pueblo de Elohim que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías de los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Fíjate que cada uno fue probado de diferente manera. Moisés fue probado en cuanto a dejar las comodidades que la vida le había dado al haber sido hecho la hija del Faraón. Pero cuando se dio cuenta de quién era él y su descendencia y su linaje, claramente prefirió ¿qué? Abandonar toda esa comodidad y todas esas cosas que le prometían cosas buenas en esta vida y sufrir los padecimientos del pueblo, de aquel pueblo que los egipcios menospreciaban. Amén. Ahora, cada quien, si usted ve, cada quien es probado de acuerdo a su condición y a su situación. Por eso es que creemos que cada uno va a dar prueba de su fe, pero cada uno la va a dar. Amén. No todos somos llamados a ser probados de la misma manera. Lo que tal vez yo temía no es lo que usted teme. O lo que usted teme no es lo que yo temo. Amén. Entonces, que el Señor nos dé fuerza y nos ayude. Amén. Dice, por fe celebró la Pascua, hablando de Moisés, y el rocimiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. O sea, por fe los israelitas creyeron a la palabra y mataron el cordero pascual y pintaron el dintel de las puertas para que el destructor no matara a sus primogénitos, ¿verdad? ¿Pero por qué se salvaron? Porque creyeron, por fe. Por fe cruzaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Me imagino los de Jericó burlándose de los israelitas, ¿verdad?
dándole vueltas a la ciudad y no entender de por qué lo hacían. Y ahí tal vez los mismos israelitas no entendían lo que iba a suceder hasta que claramente llegó el séptimo día y se vino entonces el propósito de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué 7 días? ¿Por qué 7 vueltas? Así Dios lo quiso y así lo hicieron. Y así Dios les concedió ¿qué? La victoria. Uno no puede cuestionar lo que Dios manda. Uno debe creerle y hacerlo como lo manda. Amén. Y no ponerse a pensar de que, pero ¿para qué esto si se puede hacer así? ¿Por qué no mejor no cavar un túnel y meternos por debajo de los muros? Amén. Porque el hombre siempre está buscando ¿qué? Cómo hacer las cosas a su manera. Amén. Nosotros siempre estamos buscando. El problema de nosotros en cuanto a nuestras situaciones es que no buscamos a Dios para hallar la solución, sino que siempre queremos hallar la solución a nuestra manera. Y nuestra solución es lo que nos lleva es ¿qué? A más problemas. Si uno esperara un poquito en Dios, si uno consultara a Dios y le pidiera a Dios cómo salir de la situación y cómo hallar la solución a la situación y cuál es la solución para la situación, Dios claramente nos va a ayudar, nos va a guiar. Pero si nos apresuramos y creemos que porque viene el consejo aquí o que nos creemos sabios, entonces la solución es esta y empezamos a tomar decisiones sin consultar con Dios y al final el remedio es más difícil que la misma ¿qué? Enfermedad, dicen por ahí, ¿verdad? Por fe, Rahab la ramera no pereció junto con los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y también de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron boca de leones, extinguieron violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a los muertos, y aquí está hablando de la viuda de ¿cómo se llamaba ella? De Sunén, aquella que Eliseo viene y le profetizó que iba a tener un bebé, y después que tuvo el bebé se le murió. Amén. Y cómo fue buscó al profeta para que le resolviera la situación, y recibió a su hijo nuevamente porque Dios permitió que Eliseo, después de mucho orar y clamar a Dios, lo resucitara. Igual Elías, ¿verdad? Cuando se posó en la viuda que lo recibió para sostenerlo allí, también su hijo murió y ella también le reclamó al profeta, y el profeta también oró a Dios y le devolvió a su hijo. Amén. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué estas mujeres recibieron a sus muertos de resurrección? ¿Por qué creyeron? Amén. Porque si no hubieran creído no van al profeta, porque si creen que el profeta no puede hacer nada, pues entonces vamos a enterrarlo más bien. Amén. Sino que le creyeron al profeta, le creyeron a Dios, creyeron en el poder de Dios y fueron al profeta y recibieron de acuerdo a su fe. Amén. Dice a sus muertos, otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor. Está hablando de que aquellos profetas y aquellas personas que por causa de la fe fueron expuestos a la muerte, y que al ser expuestos a la muerte se les pidió que renunciaran a la fe o que dejaran de hacer lo que Dios los llamó a hacer, y prefirieron morir antes que dejar de hacer lo que Dios les llamó a hacer, porque esperaban que Dios poder resucitar. Amén. Ahora, una mejor resurrección, ¿qué significa? Recuerde que todos van a resucitar al final de los tiempos. Todos resucitarán, pero unos resucitarán para vida y otros para destrucción. Amén. Así que ellos prefirieron resucitar para vida y no para juicio. Prefirieron morir obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios que el bienestar de sus propias vidas. Amén. Mucha gente, ¿saben ustedes que en el tiempo de la persecución mucha gente renunció a la fe? Mucha gente, por cuestión de la muerte y de la cárcel, prefirieron negar la fe para no morir. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a no volver atrás. Amén. Dice, y otros subieron
la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárceles. Y fueron apedreados, tentados, hasta el mismo Mesías fue tentado, ¿verdad? Aserrados, murieron pasados a cuchillo, y aquí está entre ellos uno de los discípulos, no recuerdo el nombre de él, el que mató a Herodes, un Juan llamado, ¿verdad? No, bueno, ese, pero hay un discípulo del Señor que Herodes mató, no recuerdo ahorita el nombre de él, Jacobo, un Santiago, porque habían dos. Ok. Pasados a cuchillos, anduvieron errantes, vestidos con pieles de ovejas, y aquí está hablando de los con pieles de cabras, indigentes, afligidos y maltratados. Y aquí habla de los profetas, ¿verdad? Que vestían vestidos de camello y muy humildes. El mundo, dice, no era digno de ellos, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Amén. Habiendo Elohim provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que aquellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ¿qué promesa no han recibido? Pues que aún no han heredado la tierra. Todas las promesas que Dios dio a su pueblo, esas promesas aún no se han cumplido. Amén. Excepto aquellas que se cumplieron en los que estamos vivos. Porque la unción del Espíritu Santo se da es a los vivos, no a los muertos. Amén. Pero todas las promesas que están pendientes para aquellos que guardaron la fe, la van un día ¿qué? Cuando venga el Mesías, entonces vendrá ¿qué? El galardón de todos los que habrán guardado la fe. Pero no van a recibir su promesa hasta que todos los que son llamados por medio del Evangelio también entren, entonces todos reciban la promesa al mismo tiempo. Amén. Porque todos ellos se le darán su promesa, igual que los llamados por el Evangelio. Amén. Los de la fe en Yeshua el Mesías. Ahora, ¿cuál fue la intención del autor de traer toda esta lista de personas a nuestra mente? Pues recordarnos que todo lo que ellos lograron, de diferentes maneras cada uno, en diferentes situaciones cada uno, lo logró porque se aferró a la fe. Creyeron en Dios, y aunque cometieron errores, aunque no fueron perfectos, pues aún así permanecieron fieles a Dios, buscaron ser justos, buscaron practicar la justicia, y por eso entonces alcanzarán también la promesa que Dios les concedió a ellos. Porque recuerde que la salvación y aún la vida eterna no es por obras, sino es por fe. Amén. Porque dice que el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Y el que es justo claramente no va a cometer injusticia. Y el que es justo va a hacer el bien. El que es justo va a ser misericordioso. El que es justo va a ser benigno. El que es justo va a ser fiel, va a ser honesto. Amén. No hay justo que cometa injusticia. Nadie que sea justo va a cometer impiedad. Amén. Entonces, la fe nos lleva a ¿qué? A la justicia, y a la justicia se demuestra ¿qué? En nuestro comportamiento y en nuestra perseverancia en la fe. Y que Dios permita que nosotros todos seamos de los que alcanzamos las promesas, y que ninguno de nosotros, que Dios nos guarde de volvernos ¿qué? Atrás. Y que entendamos, mi hermano, que cada uno será llamado y probado de acuerdo a lo que Dios tenga para de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Pero que si en unidad nos apoyamos y nos exhortamos unos a otros, pues claramente también todos asimismo los podemos resistir y podemos vencer. Amén. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, pero quiero orar para cerrar ya esta porción bíblica. Padre Santo y Padre bueno, bendito, alabado sea tu nombre.